Iniciamos este espacio platicando del lamentable asesinato de otro compañero periodista, en este caso Luis Enrique Ramírez, allá en Culiacán, Sinaloa. Es el noveno del año y a este ritmo no sabemos cuánto puede ser la cifra si no se hace algo a tiempo, pero también hay muchas cosas que se pueden cuestionar, principalmente en qué está pasando con el periodismo en México, por qué corre tanto riesgo quien ejerce esta profesión. Para hablar más sobre esto, sumamos a la conversación al periodista y escritor sobre los temas de delincuencia organizada, Ricardo Ravelo, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros esta mañana. Y empezando con esto, Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Desde dónde hay que partir a atacar este tema? Porque si no se evita hablar de los temas, pues podemos caer en un tema de autocensura, y tampoco es la idea. El periodismo se tiene que seguir ejerciendo. Sí, buenos días al auditorio y a todo el equipo. Es un grave problema el que enfrenta el país desde hace muchísimos años. México está considerado el territorio más peligroso para ejercer el periodismo. ¿Qué está pasando? Bueno, hay muchos factores que están incidiendo en esta violencia en contra del periodismo. Yo creo que, por ejemplo, uno de los casos importantes es que al no haber oposición en México, no haber una estructura política opositora al régimen, somos los periodistas con nuestro trabajo los que nos estamos erigiendo en una suerte de oposición que confronta al poder. Y al ejercer el periodismo y hacer el trabajo de investigación que pone en evidencia los presuntos vínculos de políticos con el crimen organizado o con la corrupción, pues resulta que nos encontramos con un territorio totalmente inseguro, donde impera la impunidad, impera el narcotráfico, reina por doquier el crimen organizado, y entonces el periodista no tiene frente a su trabajo ningún cerco de protección que impida que cualquiera de estos miembros de grupos fácticos puedan actuar en contra del reportero que exhibe estos vínculos criminales y políticos. De tal manera que, bueno, pues es un escenario de inseguridad total en el que estamos realizando el trabajo periodístico, y lo más fácil es tomar la decisión de desaparecer o matar al periodista ante esto, ¿no? Y creo que uno de los factores que están incidiendo mucho se llama impunidad. Como los casos no se resuelven ni hay castigos ejemplares, pues bueno, la matanza de periodistas puede seguir infinitamente, ¿no? Además, también creo, Ricardo, algo que sucede mucho en nuestro país actualmente es que la delincuencia, ya sea delincuencia organizada o quien se dedique tan solo a hacer el tema de los asaltos, como uno guste verlo, se mueve a sus anchas por este país. No hay una especie de estrategia que busque, tal vez no confrontarlos directamente, pero sí mínimo intentar inhibirlos. Este es un factor bastante preocupante también, ¿no? Porque al moverse a sus anchas, pues los periodistas quedan más desprotegidos todavía. Sí, en efecto, sí. Los periodistas no estamos pidiéndole al gobierno un policía para que nos cuide a cada uno, ¿no? Estamos pidiendo seguridad pública para que, como consecuencia de ello, tengamos las garantías de realizar nuestro trabajo de manera segura. Pero lamentablemente, como bien lo dices, no existe una política integral de seguridad pública, de tal suerte que, bueno, pues el crimen organizado está actuando a sus anchas con total impunidad, sin que haya autoridad de por medio que impida que cometan este tipo de crímenes. Y lo peor de todo es que a nivel internacional, bueno, seguimos siendo un territorio totalmente inseguro para realizar la tarea periodística. Realmente me parece que esta situación ya está rebasando muchísimos niveles de tolerancia, de tal manera que, bueno, pues después de cada asesinato hay marchas, hay protestas,
hay recriminaciones hacia el gobierno federal, pero lamentablemente no se hace nada. Y el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos pues sigue sin construirse una credibilidad y una eficiencia a nivel nacional que permita impedir estos asesinatos. Y sí, justamente hacia allá quería dirigir mi siguiente pregunta, Ricardo, el tema de los mecanismos de protección, todo lo que se habla que existe disponible para aquellos periodistas que consideran su vida está en riesgo, de verdad, ¿hasta dónde llegan? ¿Qué alcance podemos decir tiene y qué tanto se puede apegar un periodista a estos mismos mecanismos, dado que pues parece que ni así se respeta justamente sus vidas? Mira, el mecanismo no funciona porque incluso muchísimos periodistas que han estado adheridos al mecanismo lamentablemente han sido asesinados. De los 9 que han sido asesinados en lo que va de este año, pues por lo menos unos 4 o 5 estaban incluidos en el mecanismo de seguridad, de tal manera, de protección, de tal manera que pone en evidencia la eficacia de este mecanismo que opera la Secretaría de Gobernación. No existe un mecanismo seguro. ¿Cómo opera el mecanismo? Lo que hacen es trasladarlos a otro estado del país, les rentan un departamento, les pagan los gastos y les ponen un botón de pánico, o bien les incorporan una escolta para que los cuiden. Realmente esto no es seguridad, porque cuando los periodistas son localizados, pues lamentablemente pasan este tipo de asesinatos. Yo creo que el mecanismo debe de depurarse y debe de replantearse bastantes cosas en función de los niveles de inseguridad que enfrenta el país. Es un país con una narcodinámica bastante fuerte, donde hacer periodismo realmente pues es complicadísimo. La violencia viene ya del poder, ya del crimen, ya de grupos fácticos, viene por todos lados, y en este escenario realmente es muy complicado hacer periodismo, de tal manera que se pone en riesgo el ejercicio no solamente del periodismo, sino de la libertad de expresión. Y bien lo señalas, pues se reubican, se mueven otras entidades, pero dada la presencia que tienen grupos del crimen organizado, pues no es como difícil, desafortunadamente, que los puedan localizar. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos que nos pudiste brindar esta mañana para hablar más de esto y exponer pues las cosas que se necesita atender, desde el mecanismo hasta incluso toda esta impunidad que gira en torno a los casos. 9 hasta este año, pero hay muchísimos más detrás. Que tengas excelente fin de semana y gracias por haber estado aquí en Mega Noticias Informa. Igualmente, muchas gracias y buenos días.